siempre ganamos la batalla con su luz. Nos agobian las pruebas, pero no nos desaniman. Bienvenidos, hermanos, a este segmento Siguiendo las Huellas del Papa, que por supuesto, como todos los lunes, tenemos a bien a discutir la audiencia del miércoles pasado de su Santidad Francisco, y por supuesto me acompaña Aldo Salandra, gran conocedor de las huellas del Papa y por supuesto quien ya ha estudiado un poco sobre esta última audiencia. Gracias por lo de gran conocedor, pero solo hacemos lo que se puede, solo leer. Aquí estamos siguiendo las huellas del Papa y siempre con diferentes temas. En especial el día de hoy se trata de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en sí. Muy interesante, Aldo, yo lo leía así y dice el Papa en sus palabras, dice, sin embargo, la iglesia no es solamente un cuerpo edificado en el Espíritu, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es extraño, pero es así, y no se trata sencillamente de una forma de hablar. Lo somos realmente. Y bueno, nos invita a nosotros a ser este cuerpo de Cristo. Sí, es interesante cómo San Pablo se le ocurrió hacer la presentación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo está formado de orejas, ojos, narices, todo el esquema. Y esa es la manera en que las comunidades o la iglesia en sí se empieza a formar. Y el problema que tenemos a veces es que el que es oreja quiere ser nariz y el que es nariz quiere ser ojos. O sea, el problema es que no se pone a la gente en su lugar. Y San Pablo lo explica muy bien cómo se va poniendo, pero en especial lo toca con el capítulo 37 de Ezequiel, que habla de que hay una multitud de huesos y que estaba lleno de la tierra de huesos, y en ese momento que el Espíritu empezó a formar esos huesos. A los huesos les puso músculos, les puso piel, y con el crujir se iban hasta los huesos, se fue formando hasta que al final se formó una multitud de personas, y todo eso lo hizo el Espíritu Santo. De eso el Papa tocó el tema de que esa es la iglesia, que una multitud, que somos todos nosotros, que somos puros huesos, somos cadáveres, nace una multitud que está formado de cada uno de nosotros para hacer la iglesia. En sí esa es la primera parte que nos toca el Papa. Así es, y por supuesto aquí dice, esta es la iglesia. Pido hoy que en la casa lean el capítulo 37 del profeta Ezequiel, como bien nos decía Aldo, y dice así, sin olvidarse de leer esto. Es precioso, es una obra maestra, la obra maestra del Espíritu, el cual infunde en cada uno la vida del nuevo resucitado y nos pone uno junto al otro, uno al servicio y apoyando al otro, haciendo así de todos nosotros un solo cuerpo edificado en la comunión y en el amor. Sí, es importante también ver cómo esos huesos, esa multitud de personas llegan a formar parte de la iglesia, y es a través del bautismo. O sea, el bautismo nos da esa regeneración del cuerpo con el Espíritu, y así es como cada uno de nosotros empieza a formar la iglesia. Y es hasta inclusive interesante saber cuántos millones y millones de personas han sido bautizados, y es esa multitud, porque si tomamos en la historia cuántos millones ahorita hay de católicos, cuántos millones hubieron anteriormente y cuántos millones se han salvado por la sangre, que no solo sean católicos, ni son cristianos o musulmanes, que se han salvado por Jesucristo, porque no solo ha venido por una sola religión, sino por toda la humanidad. Todo eso es en sí. Pero regresando a lo que es la iglesia, o sea, la iglesia está formada por los que han sido bautizados, que somos todos nosotros. Y como esos huesos, a través del Espíritu Santo, nosotros empezamos a tener vida. Y eso es lo que el Papa nos toca en el tema. Dice, y todos somos miembros de un mismo cuerpo, y ese cuerpo, la cabeza es Cristo. Por supuesto, muy interesante, pero bueno, vamos al video y escuchémoslos de las propias palabras de su Santidad Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos preguntamos en qué sentido y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No se trata simplemente de un modo de hablar,
sino de una expresión llena de contenido. La Iglesia es una obra maestra del Espíritu Santo, que infundiendo en cada uno de nosotros la vida nueva del Señor resucitado, nos congrega en la unidad hasta el punto de convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es en el bautismo donde nos unimos realmente a Cristo cabeza y a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. El apóstol San Pablo descubre un reflejo de la profundidad de este vínculo en el matrimonio cristiano, al que compara con la unión de Cristo con su Iglesia. El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien. No tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo. Sufre con los últimos, con los necesitados, y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos. Saludo a los peregrinos venidos de España, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, invoquemos también nosotros al Espíritu Santo para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir de verdad como cuerpo de Cristo y como signo visible y hermoso de su amor. Muchas gracias. Interesante video, como siempre, una gran cosa ver directamente al Papa Francisco dirigiéndose a nosotros como aquel buen pastor que nos da sus palabras de aliento y por supuesto su guía espiritual. Es interesante cómo estamos viviendo una época de lujo, como un Papa habla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Como es que es nativo de la lengua española y cómo habla. Interesante también cómo va desarrollando el tema. Lamentablemente en el video que vemos no toca a plenitud lo que es la iglesia, pero en los escritos podemos ir viendo de qué se trata. Y a mí siempre me gusta el Papa porque todo lo aterriza, y lo aterriza con palabras nuestras. O sea, no es a veces es importante pasar de la filosofía, pero lo aterriza a la realidad. Y toca ese tema que es importante, cómo el cuerpo de Cristo lo forman la iglesia, y la iglesia la forma la gente, y la gente forma comunidades. Y cómo es que adentro de las comunidades existen tantos problemas. Y uno se pone a pensar, se empieza a ver el amor de Cristo adentro de la comunidad, pero adentro de la comunidad están los humanos, y los humanos en sí tienen todos los pecados capitales. Llegando a eso llega y lo pone el Papa, lo pone bien claro, que la comunidad de Corinto tuvo ese gran problema y que Pablo a cada rato criticaba esa situación y le ayudaba a los hermanos de Corinto a que cada uno de ellos empezara a ayudarse entre toda la comunidad, y tocaba lo que era la división. Y dice el Papa, dice, cuántas divisiones, cuántas envidias, cuánto se habla mal y cuánta incomprensión y marginación adentro de las comunidades. Y toca la esencia de todo ese problema es el pecado de cada ser humano. Y dice algo que, esta es la palabra que más me gustó dice, esa separación entre cada uno de los hermanos los hace un desmiembro de ellas, dice, y el inicio de la guerra, y dice, la guerra no comienza en el campo de batalla, y dice, las guerras comienzan en el corazón. Qué interesante cómo todas las guerras que ocurren en la humanidad no empiezan tirándose balas uno a otro, sino que adentro del corazón de las personas. Por supuesto, muy interesante, como bien dicen, son personas que toman la decisión de soltar la primera bala, soltar el primer cañonazo. Y dice así el Papa, todas estas cosas no van bien, porque en vez de edificar y hacer crecer la iglesia como un cuerpo de Cristo, la fracturan en muchas partes, y luego repite, como bien dijo, la desmiembran, ¿no?
Y esto también sucede en nuestros días, ¿o no?, nos pregunta el Papa. Y dice, pensemos en las comunidades cristianas, en algunas parroquias, en nuestros barrios. Cuántas divisiones, cuántas envidias, cuánto se habla mal. Y así es, esto es lo que vivimos realmente, incluso como lo dice el Papa, dentro de nuestras propias iglesias. Y creo, hermano, que es ahí donde nos invitan a nosotros a hacer un cambio en esto, a no ser esa persona que separa, sino una persona que une la iglesia. Exacto, así siempre necesitamos sumar en vez de restar, porque dentro de las comunidades es lo interesante como siempre lo he visto, aunque es un poco feo decirlo, pero una comunidad es como el arca de Noé, donde están todos los animales de la naturaleza y cada uno tiene su peculiaridad y cada uno tiene su manera de ser, pero adentro de una comunidad se va gestando el amor entre cada uno de los hermanos. Pero es una gestación bastante difícil, bastante complicada, porque cada uno de ellos tiene en sí su propia historia. Y ese es el milagro que Dios hace. Habiendo tanta gente diferente, con tanto diferentes, con diferentes traumas y todo, cómo se va gestando el amor entre ellos. Y hay momentos en que se logra ver ese amor, pero hay otros momentos en que no se logra ver ese amor. Y es interesante también cómo dice que el amor verdadero que se da es el amor adentro de las comunidades. O sea, cómo pueden ver que se aman. Ese es el signo de los cristianos, que entre ellos se aman. Y cómo podemos pensar que se aman si pones una radiografía dentro de una comunidad, dentro de la iglesia, como dice el Papa, hay tantas rencillas, envidias, siempre hay un protagonista. Entra a una parroquia, y te das cuenta que hay una persona que es el protagonista. Él quiere ser el que manda, el que más habla, el que menos habla, y sabes que el que sirve, el siervo es la verdadera persona, que es el que empuja a la comunidad. Por eso es que el Papa nos dice que lo importante no es quién va a ser el primero, sino que todos somos un cuerpo, y a veces todos quieren ser ojos, y lo peor, a veces quieren ser cabeza, y cabeza solo es uno, que es Jesucristo. Entonces es importante como lo ve al final. El Papa toca la raíz de todo. Dice que el que no es humilde no llega a hacer eso, porque el hermano de comunidad que se conoce a sí mismo, que es un pecador, no puede juzgar al otro, porque tiene los mismos o peores pecados que el otro. Entonces, ¿cómo vas a hablar si tú sos igual o peor que él? Entonces es importante ver cómo el Papa va tocando lo que me encantó. Otra parte que me encantó, dice, ¿por qué los celos adentro de la comunidad? Dice, crecen y llenan el corazón, y un corazón celoso es un corazón ácido, un corazón que en vez de sangre parece que tiene vinagre, un corazón que nunca es feliz, un corazón que desmiembra la comunidad. Entonces al final eso es lo que el Papa me gusta, porque sabe lo que pasa dentro de las comunidades y nos dice, ánimo, sigamos adelante, que no nos dejemos vencer por el enemigo. Todos formamos miembros de una iglesia donde Jesucristo es la cabeza, y Él nos ayuda a sacar adelante todas las cosas, y eso es la iglesia formada de pecadores, ¿verdad? Y eso es lo que es lo milagroso dentro de la iglesia, que habiendo tantos pecadores seguimos adelante. Así es, y bueno, solo terminar un poco con el final de la prédica del Papa, y dice, queridos hermanos y hermanas, y como el apóstol Pablo, invocamos también nuestro Espíritu Santo para que su iglesia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir realmente como cuerpo de Cristo, unidos como familia, una familia que es el cuerpo de Cristo, y como signo visible y bello de su amor. Y con esto les dejamos, hermanos, y vamos como todos los días a las 3 de la tarde al rezo de la Divina Misericordia. Derribados, pero siempre ganamos la batalla con su